¿Hicieron la lista ya? ¿Terminaron con la lista? Eso ya está aquí. Bueno. La teología se conoce como el conocimiento de Dios. La palabra teo viene del vocablo griego y tiene que ver, identifica a Dios. Ahora, la teología que nosotros vamos a dar es la teología sistemática. La teología sistemática abarca todos los términos religiosos en cuanto a función de Dios. La teología no necesariamente describe el conocimiento del Dios de la fe cristiana. La teología también define otro punto de vista y de fe que se practica. Hay teología ortodoxa, hay teología judía, está la teología de la liberación. Y cuando se habla de teología, se habla de un enfoque que significa la teocracia. Teo significa Dios y logía significa ciencia o conocimiento. O sea, la teología es el conocimiento, el estudio de Dios. Hay mucha gente que la teología es del diablo. Entonces yo digo que si estudiara Dios del diablo, entonces estamos equivocados. Cuando usted estudia teología, usted abarca y entra en el conocimiento de Dios. Ahora, para conocer a Dios, bajo el concepto teológico, usted necesita lo siguiente. Usted tiene que definir cuál es el concepto de fe que usted tiene. Número uno, nosotros vamos a hablar de la teología en el enfoque de la fe que practicamos. Y vamos a hablar de la teología. ¿Cuál es la fe que nosotros practicamos? La teología. ¿De qué teología vamos a hablar? Bíblica. ¿Y qué define la teología bíblica? ¿A quién define? A Dios. Pero la teología no solamente define a Dios. Nosotros vamos más allá y estamos obligados, si vamos a hablar de la teología que nosotros tenemos en convicción de fe, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. O sea, que nosotros cuando vamos a hablar de teología, tenemos que conocer al Padre. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Qué hace Dios? Pero también tenemos que conocer cuál es el Hijo. Y también tenemos que conocer el Espíritu Santo. Ahí mismo, la tarea que tienen que hacer para la próxima clase. Necesito que me busquen información de todos los nombres que tiene Dios. Tanto en griego como en hebreo, en arameo. Los nombres de Dios. En todos los idiomas. ¿Ah? En todos los idiomas. Todos los idiomas que sean necesarios. El nombre de Dios. Necesito que me busquen el nombre y el significado de todos los nombres de Jesucristo. Necesito que me busquen el nombre y el significado del Espíritu Santo. Su nombre, ¿qué significa? Mire lo que le dije de la herramienta. Eso no le cuesta nada buscarlo. Si usted tuviera un diccionario bíblico, usted va a un diccionario bíblico y está la palabra Jesucristo y ahí están todos los nombres. Y ahí le dice dónde buscarlo en los diferentes tipos de idiomas. Y un diccionario cuesta $30. Vale la pena. Necesitan un diccionario. Y así se evitan trabajar fuera del control. Esto es sencillo. Entonces, como vamos a hablar de la fe cristiana, ¿qué significa la palabra doctrina cristiana? La palabra doctrina, ¿qué significa? ¿Quién sabe? La palabra doctrina significa enseñanza. Doctrina, enseñanza, intrusión. Y cuando hablamos de la doctrina cristiana, se define. Cuando hablamos, me devuelvo si voy rápido,
No tengan pena. Devuélvase, pastor. Doctrina significa enseñanza o instrucción. Ahora, cuando hablamos de la doctrina cristiana, se define como verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Ahora, en forma sistemática. Entonces, la teología o doctrina se puede describir. La teología o doctrina se puede describir como la ciencia que trata el conocimiento de Dios, como la ciencia, que se puede describir como la ciencia que trata el conocimiento de Dios y de la relación del Creador con el hombre. Ciencia que puede describir y trata. ¿Con qué? Con la relación del creador con el hombre. O sea que cuando usted conoce más fundamento teológico, usted está más cerca de quién, de mí. Está más cerca de Dios. Ahora, como vamos a hablar, y vamos a hablar desde el aspecto teológico, basado en las doctrinas bíblicas, hoy vamos a enfocarnos en estudiar la teología que describe el manual que nosotros vamos a usar para aprender sobre los fundamentos que vamos a describir en la doctrina que creemos. Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Jesús y vamos a hablar del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que saber el manual que tenemos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia original? ¿Cuántos libros tiene la Biblia original? Levanten la mano quien lo sabe. La Biblia original. Original, ¿cuántos libros tiene? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos libros tiene? ¿Ah? ¿Cuántos libros tiene? No me busquen en el iPad. Arriba las manos. No puede buscar ni en teléfono ni en iPad. Quiero que se desafíe. 76. Hay 73 libros en la Biblia original. 73 libros originalmente, que es la Biblia universal. Ahora, ¿cuántos libros tiene la Biblia protestante? 66. Hello. La Biblia originalmente tiene 73 libros. Hay 7 libros que son apócrifos. La palabra apócrifo significa libro no verídico, no confirmado por el Espíritu Santo. Pero yo personalmente considero que si usted es un estudioso de la Biblia, usted tiene que saber qué dicen esos libros. Y yo le recomiendo que compren una Biblia, que son bien baratas, que la que tiene 73 libros, la que le dicen Biblia católica, que no está mal, porque nosotros somos católicos. La palabra católico significa universal. No significa, no describe religión. Cuando usted habla de la palabra católico, está hablando del universo. Yo lo que no soy es romano, pero soy católico. Soy del universo. ¿Me entienden? Porque a veces nos intimidan. No, pero usted es evangélico. Usted es pentecostal, usted es bautista, usted es luterano. Usted no puede ser católico. Sí, yo soy católico. Y soy carismático también. ¿Qué significa la palabra carismático? ¿Ah? ¿Que creen en el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Que creen en el Espíritu Santo? La sé. Yo creo en el Espíritu Santo.
Hay muchas palabras que no hemos sido orientados, no nos han informado y tenemos miedo hasta de decirlas. Parece como una patita de esa de conejo para suerte. Esta palabra no la diga, que te da mala suerte. Pero son palabras que no están malditas. Lo que hay que saber es el significado. Entonces, como vamos a hablar de la Biblia, tenemos que conocer la Biblia. ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? ¿Cómo se llama? Antiguo y Nuevo. ¿En cuántas partes está subdividido el Viejo Testamento? 5. ¿Cuáles son? Pentateuco. Hello, tomen nota, los que no lo saben, tomen nota. ¿Cuáles son? Pentateuco, históricos, sapiensales, proféticos. Y revelación, libro de 14. El libro de revelación es la palabra escatología. Escatología significa los últimos tiempos. Tiene que ver con la profecía. Los tiempos escatológicos son los tiempos que están por venir. ¿En cuántas partes está subdividido el Nuevo Testamento? En 5. Igual que el Viejo. Los evangelios, la carta paulina, los legales y el último. Estas cosas tenemos que saberlas, hay que estudiarlas. Yo digo, si no las saben, tienen que acercarse a alguien que le pueda. Ustedes tienen que tener a mano de escribir cómo es. Yo tengo una Biblia y es el manual que voy a usar para hablar de Dios y estudiar a Dios. Y no sé cómo está dividida. Yo tengo que saber cómo está dividida. Porque ese es el manual que yo voy a usar para aprender de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, pregunta que le hago. ¿Qué significan los primeros 5 libros de la Biblia? La ley. ¿Qué significa la ley? Los estatutos. ¿Qué significa la ley? Eso significa algo. ¿Cómo? Son las normas. La ley significa norma. Los reglamentos. ¿Los reglamentos para qué? Para el pueblo. Para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Los primeros 5 del libro de la Biblia son las reglas con las cuales nosotros debemos vivir y caminar. Hay personas que no quieren estar en la ley, pero wow, pero entonces si usted no tiene reglas para vivir, usted va a vivir anormal, usted no va a vivir correcto. No, que estamos en la gracia y no se necesita la ley. Pero si usted no sabe la ley, va a caer en desgracia en vez de gracia. Si usted sale para la calle, coge el timón de un carro y usted no conoce la ley de cómo manejar un carro, usted va a tener ciertos tiros y puede ir hasta la cárcel o al cementerio o al hospital. ¿Me entiende? Pero también hay muchas personas que confunden la ley en sí, como se escucha, es una palabra bastante fuerte. Ley, una cosa que te impone, mas sin embargo, con la gracia cumplimos la ley ya no por imposición, sino más bien por agradecimiento a lo que hemos recibido. Bien, una cosa separada de la otra. Y si usted mira los conceptos de regulaciones del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento, ¿quién tiene más regulaciones? ¿Cuál de los dos tiene más? ¿El Antiguo Testamento? Al solo. El Viejo Testamento tiene 633 mandamientos. Y el Nuevo Testamento tiene 1170 o 1070. Hello, please. Hello. En el Viejo Testamento te tenía que encontrar en el delito. En el Nuevo Testamento, si pensaba, ya pecar. En el Viejo Testamento tenía que encontrarte en el mismo acto. Y dijo Jesús, aquel que mira, aquel que piensa, aquel que siente. O sea, sentir te hace caer en pecado. Pensar te hace caer en pecado. En el Viejo Testamento, ¿no? ¿Cuál es más fácil? El viejo. La gente no quiere el viejo, pero el viejo es más fácil.
Tenían que encontrarte en el alto del problema. En el Nuevo Testamento, si pensabas, nadie te está mirando, pero pensaste, ya pecaste. Incluyendo que en el Nuevo Jesús le puso una paradoja ahí que yo tengo hasta miedo. Dice, aquel que le diga a su hermano necio será culpable de él. Aquel que le diga fatuo o loco a su hermano será culpable del horno que arde con fuego y azufre. Imagínate que le diga loco a un cristiano. Loco para el infierno. Dice el Nuevo Testamento, no es viejo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo tratar, cómo manejar lo que estamos aprendiendo. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que hoy enfocarnos en conocer la base de fundamento que tenemos para estudiar a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Tenemos que conocer la Biblia. Amén. Tenemos que saber cuántos libros tiene la Biblia. Tenemos que saber cuántos libros tiene la Biblia original. Tenemos que saber en cuántas partes está dividido el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. Tenemos que saberlo, hay que saberlo. Porque se hace más fácil entender en relación con el desarrollo de las cosas que están escritas cuando usted sabe en qué lugar está cada cosa. Es como que usted llega a una casa y a usted no le expliquen lo que es la casa y de repente usted no tenga el conocimiento de cómo funciona una casa y usted vaya a buscar baño en la cocina. Usted no conoce. El baño no está mal, el baño está en otro lugar. O que usted quiera de alguna forma, sin entender, ni haberle explicado, ni conocido, es que la habitación usted se lleve el caldero para la olla de cocinar, para la habitación, y quiera tenerle estufa en el cuarto de dormir. Así mismo andamos nosotros cuando desconocemos cómo manejar la Biblia. Y a veces ponemos posturas espirituales en lugares donde no van, porque no sabemos cómo vienen, cómo van, cuál es el propósito. Entonces nosotros tenemos que estar bien enfocados en conocer la Biblia. La Biblia para nosotros debe ser el manual de vida. Alguien dijo por ahí que la ley fue efectuada. La hermana Liliana dice que la ley es regla. Y el cristiano obligatorio, no el cristiano, el ser humano está supuesto a vivir en regla. Y más cuando nosotros venimos a la fe cristiana, nosotros estamos obligados a vivir en una palabra que se ha confundido mucho, que es la santidad. La palabra santidad significa separación, separado para. Cuando usted está separado para, usted muchas cosas que hacen los paralegales, usted no puede hacerlas, porque violan su legalidad. Usted tiene que aprender a separar las cosas. Usted tiene que separar la conducta, la manera de hablar, el comportamiento, porque usted está separado para un propósito. ¿Me entiende? Entonces, es real y es obligatorio que antes de que entremos en el desarrollo de conocimientos y argumentos filosóficos que serán lindos, o determinando cosas bíblicas o revelaciones bíblicas, lo primero que tenemos que aprender es a manejar la Biblia, entender cómo está dividida la Biblia. De nada sirve querer buscar. Hay personas que a veces vienen que no se conocen ni siquiera dónde está el Génesis y me dicen, pastor, yo quiero aprender la Biblia. Sí, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empieza la gente? ¿Por dónde le gusta empezar a la gente? ¿Por dónde? ¿Le gusta a la gente? No, Yo he no, encontrado muy poco que empieza por el no, principio. No, yo he encontrado muy poco que empiezan por la mitad. Final. Todo el mundo quiere Apocalipsis. Imagínate que tú vas a un edificio de 10 pisos y tú empieces a hacer el edificio por el 10. Oh my God. Y tú ves la gente, pastor, dígame qué es lo que dice aquí los últimos tiempos, cómo va a venir Cristo. Mire, usted no va a saber cómo viene Cristo si usted no conoce el principio. Del principio. Entonces la Biblia, para entenderla y estudiarla, usted tiene que empezar por el principio. Pero la gente no quiere, la gente quiere que le pongan, que se le paren los pelos y le digan cosas escalofriantes. Explícame que esos caballos, esa langosta, ¿cómo es la cosa? Explícame eso. Para sentirse como medio esotérico. ¡Wow! Pero, ¡wow!
Pero yo les quiero enseñar algo a ustedes. Hay diferentes escuelas de pensamiento de la venida de Jesús. Muchas. Pero la Biblia dice que no estemos pendientes a ninguna. Que vamos a perder el tiempo. Porque el día del Señor vendrá como. Y el ladrón le va a tocar la puerta y dice, mañana vengo a robarte. Entonces, tenemos que estar viviendo cada día como si Cristo viniera ese día. Tenemos que actuar ese día como que Cristo viene hoy. Amén, sí, Señor. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en la base fundamental que necesitamos para desarrollar la fe que tenemos. Necesitamos la Biblia. Si nosotros no tenemos el manejo de la Biblia claro en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros se va a hacer muy difícil que entendamos las revelaciones de Dios para con nosotros. Entendiendo que el concepto de Dios no fue tratar con un pueblo religioso, ni Dios trajo al hombre cuando lo creó a una iglesia. Lo primero que Dios hizo fue llevar al hombre a dónde. ¿A dónde llevó a Adán? Le dijo. Génesis 1, 26, 27. La familia. Porque cuando la familia está ordenada, la iglesia camina en salud. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Los desórdenes familiares. Entonces, nosotros tenemos que aprender que la Biblia fue creada para que nosotros fuéramos mejores seres humanos. Nos amáramos más, nos entendiéramos más, nos respetáramos más. No fue para que fuéramos más religiosos. No sé si me comprenden. Sí, Hay que estudiarla, hay que entenderla. Porque cuando entendemos la Biblia, la estudiamos y conseguimos las informaciones apropiadas, las cosas van a ser mejores para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras parejas. Entonces nosotros tenemos que de alguna forma sacar un tiempo, no para venir a la iglesia simplemente, no para orar en la iglesia simplemente. Es bueno venir a la iglesia, es bueno orar, es bueno la vigilia, es bueno todo. Pero, ¿qué hace usted haciendo cosas que usted no entiende? No sé si me comprende. Cuando usted haga algo para Dios, usted se ponga de rodillas. Normalmente he escuchado, yo soy pastor, la iglesia es un hospital. No, la iglesia no es un hospital. El hospital está en otro lugar. Entonces viene la gente a la iglesia y carga el ambiente espiritual, porque hay que aceptarle sus enfermedades naturales, sus enfermedades físicas, de manera, deprimida, porque la iglesia es un hospital. Y yo enseño y digo que la iglesia es el mejor lugar para tener ese encuentro personal con Dios. Porque dice la Biblia que cuando hay dos o más de acuerdo, si es un hospital, en el hospital no hay un solo acuerdo. Hay muchos tipos de pensamientos, hay unos que están enfermos, hay otros que son médicos. Pero a la iglesia venimos para adorar a Dios. Pero no para adorar a Dios cuando estamos bien, es cuando estamos mal. Dios no te bendice cuando tú estás bien, Dios te bendice cuando tú estás mal. Pero Dios necesita de tu adoración. Entonces la iglesia debe ser el lugar, por lo que dice la Biblia, donde nosotros podemos tener ese encuentro personal con Dios sin quejarnos. No sé si me entienden. O sea que cuando nosotros venimos para la iglesia, venimos con un propósito. Oh Señor, te pedimos que en este día tu presencia va. Para los que no te conozcan como yo, puedan sentir esto que yo siento. Que tú sanas, que tú salvas, que tú provees. Pero yo no vengo para la iglesia que Dios me provee. Yo vengo a que Dios le dé a otro lo que Dios me ha dado a mí. Porque la Biblia dice que debemos dar por gracia. La Biblia también dice que más bienaventurado es darte recibir. Pero nosotros nos cansamos de recibir, Señor, dame. Señor, estoy aquí para que me dé. Señor, no. Señor, yo estoy aquí para que tú le des a otro. Señor, mi presencia aquí es porque yo estoy convencido de lo que tú das. Yo estoy convencido de lo que tú eres. Y yo quiero que tú convenzas a otro, Señor.
Y si tú no lo puedes hacer espiritualmente, úsame a mí. Que cuando yo hable y hable de ti, la gente que me escuche, que esté en la iglesia, que no te conoce, te conozca por medio de mi testimonio. ¿Me sigue? ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que estudiar la Biblia. En la próxima clase va a haber un examen. Va a haber un examen. Yo quiero darle un examen para que ustedes, todas las preguntas que yo hice, ¿cuántos libros tiene la Biblia original? ¿Cuántos libros tiene la Biblia pentecostal? ¿Cuántas partes está dividida la Biblia? Yo necesito eso. En la próxima clase. Pero en la próxima clase creo yo que vamos a crear las condiciones para dividirnos. No para dividirnos en la mente, para dividirnos de grupos y trabajar con diferentes grupos. ¿Estamos? Ahora, ya entendimos, vimos qué tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que usar para poder desarrollar el conocimiento de la doctrina teológica que nosotros practicamos. Entonces, ¿por qué definimos la palabra teología o doctrina con el nombre de ciencia? Porque hay mucha gente que dice, yo no voy a estudiar la teología porque la teología es una ciencia y eso es del diablo, eso no es de Dios, la ciencia no es de Dios. La Biblia dice que la ciencia aumentará y que no, vamos a ver por qué, tenemos que saber por qué. Hay algo que yo quiero que ustedes aprendan, que es muy importante. Cuando una persona habla por lo que escucha y no se informa, ignora la información. Escucha, pero ignora lo que es la verdad. Y cuando usted ignora algo, ¿en qué se convierte usted? Ignorante. Eso es lógico. Hay mucha gente hablando por lo que han escuchado, pero no han buscado la información. Y mucha gente inclusive hasta me dice, pastor, pero eso no fue lo que yo escuché. ¿Y qué tú me dices con eso? Usted puede escuchar muchas cosas, pero usted buscó la información. Si usted habla por lo que escuchó, usted va a tener un problema grande. Grande. Y a mí este ejercicio yo lo he hecho en algunas ocasiones y me gustaría hacerlo ahora. Necesito, para hacerlo rápido, 3 personas, 4 personas de ustedes aquí. 4 aquí enfrente necesito. Necesito 4. Mire esto. Yo necesito que ustedes se vayan a un cuartito que está allá atrás y se me tranquen las 4 allá. Mire esto. Se me trancan en el cuartico con la puerta cerrada. Mire, yo le voy a decir algo a ustedes que después se lo voy a decir a ellas. Y usted la va a escuchar a una por una a ella diciendo lo mismo que yo le dije a ustedes. Para que usted se dé cuenta que escuchar, cuando uno escucha tiene que tener cuidado. Yo le voy a decir algo a ustedes. Ellos están allá, yo estoy aquí y yo le voy a hablar. Después yo voy a ir allá al cuarto y le voy a decir lo mismo que yo le dije a ustedes. Y cada una de ellas va a venir y usted va a notar lo que ellas dijeron y usted va a tomar en cuenta lo que sucede cuando uno escucha y no se informa. Escuchen. Escuchen lo que yo voy a decir. El problema es que el amigo de Fernando es un sinvergüenza, no hace las cosas correctas y tiene acciones que no son propias de un hombre honesto. El amigo de Fernando es un sinvergüenza, hace cosas incorrectas y por tanto no actúa ni debe ni hace las cosas que no tiene que hacer. Escuche esto. Yo le hablé de Fernando y del problema de Fernando, ¿no? Usted va a escuchar a ella cuando ella venga. Vamos a ver.